Pichincha Universal, generando noticias. La primera entrevista en Pichincha Universal está con nosotros Richard Paredes, presidente del GAD parroquial de Pacto, Inti Arcos, coordinador mancomunidad de la bioregión del Chocó Andino. Él está vía Skype, como podemos ver a nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook. Iniciamos entonces, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes y adelante con la entrevista. Muchísimas gracias por la participación de nuestros dos invitados. En Pacto existen más de 30 concesiones mineras. La actividad minera se realiza a través de túneles en las localidades de Buenos Aires, La Victoria y Paraíso, y a cielo abierto en Santa Teresita y San Francisco del Pachijal. Se anuncia por parte del gobierno nacional un incremento de la inversión en minería. Se la llama sostenible, de gran escala, técnica, medida. Pero ¿cómo lo reciben en Pacto? Comenzamos con usted. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos los pichinchanos que en amplia cobertura reciben la información profesional y veraz de Pichincha Universal en 94.5 en todo el noroccidente de Pichincha y 95.3 en la ciudad de Quito. Bueno, el tema de la minería es una pesadilla. Definitivamente es una pesadilla, tanto así que yo represento a una voluntad popular de 10,000 habitantes de la parroquia de Pacto y represento a toda esta población que lo dice en el 95.7% no a la minería. Esto está demostrado en una consulta de buena fe en abril del año 2012. Y por lo tanto yo tengo que defender esa posición de mi pueblo. ¿No un tipo de minería o no toda la minería? Todas las minerías casi son iguales. Podemos revisar por todo el planeta, todas las experiencias. No existe una minería racional, una minería bien intencionada, sea a mayor escala o a menor escala, todas tienen el mismo impacto, porque una vez que ya han entrado a operar, por más que se diga que sea a menor escala, siempre se van a llegar a alguito más, 1 kilómetro más, y tenemos ya un fuerte impacto negativo en la parroquia de Pacto. Miren unos túneles inmensos que ya están llegando al poblado de Pacto y estamos impotentes en poder rechazar estas explotaciones de extractivistas, dado que hay el apoyo del gobierno y no, el gobierno da la cara al pueblo, da la cara a la minería, o sea, es ya invivible esto. La misma pregunta para Inti Arcos, coordinador de la mancomunidad de la bioregión del Chocó Andino. Hoy tuvimos a Pablo Zambrano, presidente de la Federación de la Cámara de Industrias del Ecuador, de las Cámaras de Industrias del Ecuador, y él aseguró que sí es posible hacer una minería responsable desde la legalidad y que ejemplos como el de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, es exactamente lo que no debe hacerse en materia de minería por ser ilegal y artesanal. ¿Cómo lo ve usted, Inti? Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista. En primer lugar, tengo que hacer una precisión. Usted acaba de decir que en San Francisco de Pachijal y en Pacto hay minería a cielo abierto. No es así, no tenemos minería a cielo abierto. Lo único que tenemos es una mina funcionando, artesanal, pequeña. La metodología es a través de túneles. Sin embargo, no tenemos minería todavía en el noroccidente de Pichincha. Esto realmente para nosotros es una oportunidad de desarrollo sostenible. Vale decir que hace poco, en julio del año pasado, fuimos declarados como la 7ª reserva de biosfera del Ecuador. La minería pone en tela de duda esos compromisos internacionales que tiene el país a nivel de la UNESCO, cuando justamente impulsa proyectos a nivel de áreas núcleo extractivos de explotación minera. Para nosotros el modelo que impulsa lastimosamente el gobierno nacional no es sostenible, no hay minería sostenible, eso no existe, y hay ejemplos claros en todo el planeta. Uno de los últimos desastres fue la mina de Brumadinho en Brasil, que mató 700 personas.
Y bueno, y eso es lo que no queremos que pase. Además, hay que contar que en el noroccidente de Pichincha, específicamente en la parroquia de Pacto, que es una de las parroquias más pobladas de la mancomunidad del Chocó Andino, estarían desplazando más de 4,000 personas. Familias, por ejemplo, tenemos la Asociación de Paneleros de Caña Orgánica, que están exportando panela orgánica a Italia, Japón, certificados orgánicos. Más de 700 familias viven de esto, viven bien, tienen soberanía alimentaria y ponen en riesgo no solamente el tema ambiental, el agua, la naturaleza, la biodiversidad, sino también las formas de vida que se vienen desarrollando hace muchos años en nuestro territorio y que son justamente la apuesta de sostenibilidad que queremos ir construyendo en la Reserva de Biosfera del Chocó Andino. Para nosotros no existe minería responsable a ninguna escala. Sabemos muy bien que la minería pequeña, la minería, lastimosamente la única minera que tenemos en Pacto, es una tapadera de narcotráfico, de trata de blancas, de corrupción. Y sucede lo mismo con la minería a gran escala, solamente que los problemas de este tipo son a gran escala. Nos preocupa muchísimo, por un lado, el gobierno, el Estado ecuatoriano impulsa la Reserva de Biosfera, el Bosque Modelo, programas de ganadería sostenible, de agricultura orgánica, la misma mancomunidad del Chocó Andino, que es una mancomunidad creada con fines de sostenibilidad y de conservación de la naturaleza, por otro lado está impulsando proyectos de este tipo de explotación. Esto lo único que daría además es una gran migración hacia Quito. No sé si a los quiteños les gustará tener más gente pidiendo limosna en los semáforos o si es suficiente con lo que está sucediendo ya con los hermanos venezolanos, pero vamos a tener que ser desplazados. No creo que la minería llegue a dar el empleo que actualmente da la ganadería, da la agricultura, la panela, la agricultura de frutas, el mismo turismo. Recordemos que estamos a 1 hora y media de la ciudad capital de Quito, y nuestro territorio está absorbiendo las necesidades de esa gran ciudad que es Quito, que necesita agua, que necesita alimentos, necesita espacios para esparcirse los fines de semana, los feriados. Estamos a 1 hora y media del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, y vemos más bien esto como una oportunidad de justamente solicitarle al gobierno muy comedidamente y a todos los gobiernos seccionales que nos ayuden a empujar un modelo alternativo, que no se base necesariamente en la explotación de materias primas y que empecemos a caminar sobre un modelo o vayamos construyendo un modelo alternativo que es un modelo de vida, un modelo que respete las comunidades y las formas de producción que tenemos en el territorio. Ok, muchas gracias. Les quiero hacer escuchar a los dos invitados lo que dijo justamente el presidente de la Federación de las Cámaras de Industrias del Ecuador, quien asegura que sí es posible, al contrario de lo que ustedes dos señalan, hacer una minería responsable desde la legalidad en el país. Y él resalta que estos recursos son del Estado ecuatoriano y no de las comunidades. Escuchemos. Yo también conozco los campamentos, he ido al campo y he visto cómo se manejan los campos. Y he leído y he revisado los planes de manejo ambiental. Y yo creo que sí hay cómo hacer minería responsable en el país. Yo creo que la confusión se da precisamente por la minería ilegal que hay en el país. Yo creo que es muy importante hablar con la CONAIE y es muy importante hablar justamente con quienes promueven y proponen, por ejemplo, estos procesos de consultas y quieren blindar o quieren cerrar. Un tema que es fundamental es que los recursos naturales son del Estado ecuatoriano, no son de las comunidades, no son de los cantones, no son de las provincias, sino son de todos los ecuatorianos. Ahí está, don Richard, ¿qué dice usted? Mire, lo que pasa es que este tipo de estudios, de consultorías, son solamente desde el escritorio. Yo sí le invitaría, como él dice que ha recorrido el campo, venga a Pacto, yo le hago la invitación y vamos al río Chirapi, donde las concesiones mineras quieren 1.5 litros por segundo de la cuenca del río Chirapi, y eso transforma en 770,000 litros día de consumo por parte de la minería. Eso en un mes es 22 millones de litros de agua, que en un año se transforman alrededor de 300 millones de litros de agua. Eso representa 14 veces más el consumo de agua de la población de Pacto. El río Chirapi representa el 40% del consumo de la parroquia de Pacto. Eso quiero que lo lleve a la práctica. Desgraciadamente,
las regalías, los envuelve y los maquilla en este tipo de discursos. Yo le invito a que venga a Pacto y hagamos el trabajo práctico para demostrar con certeza cualquier tipo de discurso que lo pueda. Recuérdenos qué proyecto es el que arroja estas cifras que nos acaba de revelar. Mire, en el año 2011 el municipio declara área natural a todas las parroquias del noroccidente de Pichincha. Ahí con la empresa minera Enami, Yeah. ¿sí? Entonces podemos bajar esos datos estadísticos, no me estoy inventando. ¿Sí? Porque la captación de esta cantidad de de agua. agua, porque, a ver, justamente otro de los argumentos que esgrime, la parte contraria, si se quiere caracterizar de este modo, es ya no existen las discusiones minería o agua, se puede tener agua y minería, dijo el presidente de la Cámara de Minería. Exactamente. Y lo reiteró el presidente de la Cámara de Industrias. No, es que para la explotación minería metálica se necesita agua. No pueden hacerlo sin agua. Sí, y no es que van a sacar con jeringuilla a extraer los metales. Tienen que hacer tremendas excavaciones, tienen que dar unos cráteres gigantes. ¿A qué horas vamos a recuperar las 286,000 hectáreas de bosque que tiene la mancomunidad del Choco Andino? En 40, 50 años. Como dijo Inti, quieren ver que los 50,000 habitantes que viven en el noroccidente de Pichincha vengan a engordar la desocupación de la ciudad de Quito. Eso es lo que quieren las autoridades. Adelante, háganlo, porque tienen el poder y con el poder nosotros del pueblo simplemente tenemos que aguantar, pero la lucha está allí. Nosotros estamos apalancados en el artículo 98, el derecho a la resistencia. Yo quería preguntar a Inti algo que le pregunté a Pablo Zambrano. Mejor dicho, yo mismo me hacía una interrogante y le transmitía a Pablo Zambrano. Esta disputa, si se lo puede llamar así, Inti, confronta a ecologistas radicales y a extractivistas radicales, ¿o cómo debe entenderse la situación del fenómeno? En realidad, bueno, en primer lugar quiero aclarar que la exposición del señor Zambrano es una exposición totalmente irresponsable, desde todo punto de vista. Sí, los recursos minerales son de todos los ecuatorianos, pero también el alimento, el agua, los bosques, el patrimonio natural, en donde desarrollamos turismo, agricultura orgánica, etcétera, es de todos los ecuatorianos. Entonces, nos están vendiendo un cuento bien irresponsable en cuanto a que el mineral es de todos los ecuatorianos, entonces hagamos hueco en donde se nos pegue la gana. Y no es así, esas son nuestras casas, esas son nuestras formas de vida, son nuestras fincas. Nosotros no estamos esperando que vayan a hacer minería en el Parque de la Carolina o en las Chiris o en Amazonas. En cuanto a su pregunta, más allá de que se enfrenten ecologistas, porque también sí, pueden catalogarnos como ustedes quieran, ecologistas infantiles, nos decía el presidente Correa, y vamos ahí con todos los términos posibles, siempre tratando de forma peyorativa a los grupos más pequeños y más vulnerables, que normalmente son los campesinos. Este enfrentamiento no es entre ecologistas y gobierno, este enfrentamiento es entre comunidades y Estado Nacional y Estado Central. Es entre modelos. Nosotros estamos planteando un modelo sostenible, un modelo de vida, mientras el Estado ecuatoriano pretende plantear un modelo de explotación no sostenible, porque cuando esos minerales se acaben en 10, 20, 30 años, ¿a dónde nos vamos a ir? No tiene sentido, no es irresponsable lo que dice el señor, ¿no? ¿Hay posibilidades de aperturar un diálogo con las empresas, las que ya están explotando y las que eventualmente vayan a comenzar a hacer exploración y luego explotación minera? Bueno, desde el gobierno parroquial de Pacto, en representación, como les decía, de estos 10,000 habitantes de la parroquia y el resto que viven en las estribaciones de la cordillera, ¿no? Que no hay negociación. Simplemente no minería metálica en el noroccidente de Pichincha y especialmente en mi parroquia, donde el pueblo con este pasado 8 de mayo, donde
donde Senagua de forma irresponsable le da la concesión del agua del río Chirapia a una empresa minera que es ilegal. Encima de eso, están en esa tensión y me han dicho y me han dado el respaldo para decir 100% no minería metálica en la parroquia de Pacto y en el Chocó Andino. Pero cuando usted señala tan enfáticamente eso, ¿qué implica? Porque usted no puede decir, bueno, el presidente o el Estado ecuatoriano decide explotar y la parroquia dice no. ¿Y el país? Yo le hago esta pregunta como abogado del diablo, ¿ah? Planeta, pero definitivamente que se respete la naturaleza. A lo mejor yo digo, estarán equivocadas las autoridades, porque al decir reserva de biosfera, al decir mancomunidad del Chocó Andino, a lo mejor piensan que ahí no hay civilización. Digo, será así, ¿no? Entonces, desde el clamor popular estoy diciendo, no es solamente un sentir del presidente del gobierno parroquial, es el clamor de un conglomerado, de toda una población que vive pacíficamente, que tenemos alternativas de vivir en esta tierra tan linda que es un oasis, y más bien deberían potencializar lo que es el turismo. Justamente, alternativas para otro tipo de economía, sobre todo tratándose de la reserva ya declarada de la biosfera a nivel mundial por la UNESCO. ¿Alternativas a la explotación minera? Sí, como les decía, el tema turístico, la producción, las artesanías, la agroindustria, quizá allí es donde las autoridades le ven que no hay alternativas de buen vivir en la región del Chocó Andino, porque en realidad no nos apoyan, no existe un apoyo total, y allí pues vender la materia prima realmente es pobreza, pero si impulsaran y apuntarían a la agroindustria sería otro el impacto socioeconómico alterno. Y yo sí quiero aprovechar también este espacio para agradecerle a la prefectura de Pichincha, sí, a la señora prefecta, que se ha hecho presente de forma solidaria y nos va a apoyar con el respaldo al pueblo de Pacto, de decir y rechazar no a la minería metálica. Quizás nos esté escuchando desde el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el doctor Jorge Yunda, y ya también haya ese pronunciamiento de apoyo a las parroquias. Para interponer sus buenos oficios, para poder juntarse a las voces de resistencia, ¿cuál sería en efecto ese apoyo? O en la práctica. A la resistencia. Inti, por favor, a ver, ¿cuál sería entonces la posición que ustedes asumen ante la situación de la explotación minera, ya en términos de respuesta concreta? A ver, solamente quiero abonar un poco más a la pregunta que le hicieron a mi compañero anteriormente. El tema no es, tenemos muchas alternativas. Ustedes saben que uno de los mejores cafés de Ecuador sale del noroccidente. Tenemos también el tema del cacao orgánico. El cacao fino de aroma es uno de los mejores productos de nuestro territorio. Estamos, como les mencioné al inicio, a 1 hora y media del aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Hay infinidad de oportunidades para nuestro territorio. En cuanto a su pregunta, a ver, nosotros, primero quiero dejar muy claro y enfatizar en esto. El Estado Nacional está reflexionando de una manera irresponsable. Lo único que está creando es tensión en nuestros territorios, que ojalá no lleguen a tener una escalada de violencia. Cada vez son más difíciles, con más frecuencia los avances con ejército, con lastimosamente personal del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Minas en nuestro territorio, y esto va agravando cada vez más la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades, y ojalá no lleguemos a tener enfrentamientos, porque yo le responsabilizo directamente al Estado Nacional de cualquier situación que se pueda dar en nuestros territorios. Y en ese sentido quiero responderle que el camino, lastimosamente, nuevamente la justicia no está haciendo justicia para las comunidades más pequeñas ni para la gente más vulnerable del país.
y lo único que nos queda es la resistencia local, la resistencia en las comunidades, y vamos a asumir con toda la responsabilidad del mundo y del caso esa resistencia, pidiéndole obviamente, como dijo mi compañero, el apoyo a la prefectura, el apoyo a la alcaldía, porque serían ellos también irresponsables de no cuidar el futuro de los quiteños, quiteñas y pichinchanos que dependen de este territorio que está tan cerca de la ciudad más poblada del Ecuador. Vamos además a agotar obviamente todos los recursos legales que se puedan. De hecho, tenemos una oposición a la concesión de agua del río Chirape. Muchas de las concesiones mineras están incluso sobre las áreas núcleo de la reserva de biosfera, que el anterior ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, solicitó al Ministerio de Minas que se borren, que se extingan esas concesiones para lograr la declaratoria de la reserva de biosfera, lo cual no se ha hecho. Y vamos a ir agotando todos esos canales para sostener nuestro territorio y esas formas de vida sostenibles que tenemos en el noroccidente de Pichincha. ¿En esta línea de resistencia estarían todas las parroquias que conforman el Chocó Andino? Efectivamente, la mancomunidad del Chocó Andino está conformada por 7 gobiernos parroquiales, desde Mindo a Calacalí. La mancomunidad del Chocó Andino fue justamente creada con esta visión, una visión de soporte para ir creando un modelo de sostenibilidad, pero además para ir creando alternativas a la explotación minera. Estamos todos, de hecho, incluso los cantones hermanos, por eso tuvimos el año pasado una gran marcha que llenó el centro de Quito, junto con San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. Decirles además que el tema agua nos preocupa muchísimo. El año pasado tuvimos 6 meses en el cantón San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado no hubo una sola gota de agua. Mi parroquia, la Negalito, durante 3 meses no hubo agua. Eso nos está afectando muchísimo, no solamente en el tema productivo, sino también en nuestra calidad de vida, en la ruralidad, que siempre ha sido la última rueda del coche en la política nacional. Y otra cosa que quiero mencionar también es que me parece irresponsable cómo el gobierno nacional impulsa la minería. ¿Qué otro horizonte construiríamos si con esa fuerza, con esa pasión, nuestros ministros, nuestro presidente defendería un plan, un modelo de turismo sostenible, un plan, un modelo de agricultura orgánica? Eso no se da, es irresponsable. Están en toda la prensa, los comunicadores, en la tele, en todo lado están hablando de minería, minería. ¿Y qué pasó con el resto del Ecuador? El Ecuador solamente sirve para hacer minería. Esa es una cosa irresponsable, porque como les digo, la minería no es sostenible. Se acaba el mineral, queda el pasivo ambiental, que además va a tener que ser asumido por nuestros gobiernos locales, seccionales y nacional, porque vamos a tener que remediar los impactos al final del día cuando se acabe la minería, y se llevan el mineral. ¿Qué nos queda? Eso no se reproduce, señores. Es irresponsable la política nacional que se está llevando en el Ecuador, y justamente ese es nuestro planteamiento. Vamos a resistir a los proyectos megamineros que se quieren implantar en el territorio, y estamos además dando una propuesta clara y concisa de las formas de producción que queremos, que sí son sostenibles en el territorio, y a esta lucha queremos que se sumen todos los pichinchanos, todos los quiteños, quiteñas, porque de esto depende el futuro de sus hijos, de sus nietos. Ahorita estamos absorbiendo impactos ambientales como toda la caca que va al río Guayabamba, de todos los quiteños y quiteñas. Todos los desechos van a parar al río Guayabamba de alguna manera, porque la capacidad de tapón que tiene el río Guayabamba y el río Esmeraldas, por suerte, no está muerta todo nuestro litoral, porque por esos bosques del Chocó Andino es por donde están botando en este momento todas las aguas servidas la ciudad de Quito. Esos son los servicios ambientales que a veces no se ven, son esos bienes ambientales que están prestando estos bosques, y creo que tenemos que hablar claro y de manera transparente, ¿no? Eso es. Gracias, Inti. Finalmente, sobre el pronunciamiento en las urnas de la mayoría de ecuatorianos respecto de limitar la explotación minera, porque a la final esto era uno de los digamos, de los apalancamientos de aquella consulta popular, recordarán, el Yasuní y la limitación de la minería. ¿No sería un pronunciamiento que pueda servir para avalar la resistencia, no solamente de la mancomunidad del Chocó Andino, sino de todo pueblo que sienta amenazado, más allá de su nivel de vida, la propia prolongación de la vida natural y de la especie humana? Sí, vamos a valernos de todos los recursos, vamos a valernos de todas
las pocas políticas que han favorecido de protección al medio ambiente, la declaratoria de biosfera del Chocó andino y sobre todo el derecho a la resistencia. Aprovecho este espacio para decirles que en Pacto, solo en la parroquia de Pacto nosotros tenemos una fauna con 425 especies. Es impresionante. Tenemos 120 especies de anfibios y reptiles. En una sola parroquia. En una sola parroquia. Tenemos más de 100 variedades de orquídeas. Tenemos alrededor de 50 atractivos turísticos. Todo eso quieren destruirlo. Creo que es esto por la inconcebible. depredación del hábitat de estas especies, el ruido, la contaminación, un poco para tener muy claro el panorama desde esta visión que, como lo ha dicho Inti Arcos, no está siendo escuchada en otros medios. Por eso existimos como medio público, para hacer un ejercicio mínimo de contrastación. Miren, yo creo que para poder hacer una exposición, por más autoridad que sea, deben estar bien fundamentados. Yo no sé qué clase de asesores, de gabinete tienen las autoridades. Cuando yo le miro y le escucho al presidente de la República elogiar la producción agrícola y al cacao fino de aroma para exportar, si hacemos minería, ¿dónde vamos ¿dónde vamos a explotar el cacao fino de aroma? Yeah. Sí, o sea, hay esa contradicción. Entonces, no sé, les manejan mal los discursos. Por eso, sí les invito a todas las autoridades desde el gobierno central, vengan a conocer el Chocó. ¿Y habrá alguna próxima convocatoria de la mancomunidad o de Pacto en específico? Nosotros estamos todo el tiempo convocándonos, estamos trabajando desde... Son movilizados, sí, estamos allí. Desde luego, de forma pacífica, ¿no? Listo. Conclusiones de Inti Arcos, por favor. Sí, igual que Richard, les invito a todos a unirse a esta construcción, porque no queremos solamente estar desde el lado negativo poniéndonos al tema minero. Creemos que Pichincha la construimos todos, el Distrito Metropolitano lo construimos todos. El 10 de agosto vamos a tener el Festival del Chocó andino, que vale la pena decir va a ser organizado por los jóvenes del territorio de la mancomunidad, jóvenes que están dispuestos a trabajar en nuestro territorio, que no quieren irse a vivir en la ciudad, que han encontrado sus formas de vida en el territorio. Como les digo, es duro mantenerse en la resistencia, es nuestro derecho constitucional y lo vamos a seguir haciendo, pero desde el tema constructivo. El 10 de agosto vamos a tener ferias, vamos a mostrar nuestros productos, vamos a tener foros de expertos. Ojalá que el noroccidente siga libre de piscinas de relave, libre de mineras a cielo abierto. Ojalá no nos pase lo que pasó en Brasil, en Brumadinho, donde murieron 700 personas bajo una piscina de relaves de minería responsable, de Billington, ¿no? De minería responsable, o como pasó en Río Dulce también en Brasil el año pasado, donde murieron 300 personas bajo el barro. Ojalá que respeten nuestras formas de vida, la panela orgánica, la ganadería, el turismo, los fruticultores, el aviturismo, todas esas alternativas que nosotros estamos brindando, no solamente para el mundo, sino para la gente que vive al lado de estos bosques impresionantes, con osos de anteojos, con nutrias, con gallos de la peña, que son especies muy frágiles. Cuando le oigo decir a usted, ¿qué va a pasar? Obvio, cuando se hace una minería a cielo abierto vamos a tener que meter volquetas, vamos a tener que meter tractores, vamos a tener que meter explosivos, vamos a tener que utilizar agua, vamos a tener que hacer piscinas de relave, y eso va a cambiar toda la arquitectura social, ambiental, ecológica de los territorios. Vamos a tener que hacer más grandes las carreteras, van a tener que utilizar energía eléctrica en grandes cantidades, y eso amenaza no solamente los ecosistemas, sino también las formas de vida de nuestro territorio. Bien, muchísimas gracias. Inti Arcos, coordinador de la mancomunidad de la bioregión del Chocó andino vía Skype, y Richard Paredes, presidente del GAT parroquial de Pacto. Muchas gracias por habernos acompañado. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.